bueno, así como existen funciones ya definidas en Racket que nos permiten manipular estos tipos de datos, así como existen constantes que guardan ciertos valores que sabemos que vamos a utilizar en muchas ocasiones, podemos nosotros definir constantes y funciones, ¿sí? Así que bueno, ¿cómo hacemos para definir nuestras propias funciones, ¿sí? Bueno, hay una palabra que es la palabra define, ¿sí? Que es la que nos va a dejar definir tanto las constantes como las funciones. Es decir, nosotros podríamos definir la constante círculo, que sea justamente esto, ¿sí? Lo escribo en mayúscula por convención un poco de la gente que utiliza Racket, pero no es necesario. Podríamos definir también una función muy parecida, que sea círculo, en minúscula esta vez, y que tome el diámetro. Y que también me defina un círculo, pero del diámetro que quiera la persona, el usuario de la función, ¿sí? Entonces, bueno, si quiero usar lo que definí acá, voy a tener que recargar, ¿sí? Yo aprieto Control R para recargar, pero también pueden apretar acá en Run. Vieron que pasó algo cuando hice, bueno, cuando recargué, que es que se puso en negro esta parte. Esto significa simplemente que el intérprete no llegó a calcular este valor, ¿sí? Es decir, definió esta función, pero como en ningún lado se llamó a círculo de algo, esta parte ni la miró, podría tener error. ¿Está bien? Si en vez de hacer eso hiciéramos acá abajo, le pidiéramos un círculo de diámetro 3, entonces al recargar, y yo apreté Control R, está tardando, bien, no solo no me marcó nada, sino que dibujó, por supuesto, este círculo que yo le pedí. Fíjense la diferencia entre estas tres líneas que escribí. Las dos primeras fueron simplemente de definición. Yo definí que la palabra círculo en mayúscula significaba esto que está acá. Definí que la palabra círculo en minúscula, dado un argumento, me devolvía esto que está acá, ¿sí? Estas son definiciones, ¿sí? Decidimos llamarle constantes a estas porque no toman argumentos, pero no es que las funciones van a variar. Van a variar, por supuesto, solo según el argumento, ¿sí? Y bueno, esta sí tuvo algún tipo de resultado visible, ¿no? En el intérprete se llegó a calcular. Si quisiéramos también, podríamos hacer que se dibuje el círculo de radio 10. Ahí estamos, ¿sí? Bien, entonces, digamos, es así como definimos nuestras constantes y nuestras funciones. ¿Está bien? Y por supuesto, podríamos componer las funciones. ¿Qué quiero decir con componer? Podríamos definir funciones a partir de otras funciones, ¿sí? Vamos a hacer una función, este es un ejercicio que me lo acabo de inventar, así que no lo van a, piénsenlo, pero pausando el video. Quisiera hacer una función que, dada una imagen, le agregue un círculo rojo en el medio. En el centro, ¿sí? ¿Qué significa en este caso, en este contexto, le agregue? No es que va a cambiar la imagen original, sino que la función va a tomar una imagen y va a devolver otra, cambiada, ¿sí? Así como teníamos funciones que cambiaban un número, ¿sí? Por ejemplo, el valor absoluto del menos 234 me dio 234. No es que el valor menos 234 cambió, sino más bien que esta función lo que hizo fue devolverme otra cosa, ¿sí? Por eso cuando digo le agregue no es que estoy cambiando nada, sino más bien devolviendo otra cosa. Quisiera hacer esto. Quisiera hacer una función que, dada una imagen, le agregue un círculo rojo, vamos a decir, de diámetro 3 en el centro, ¿sí?
Bien, entonces, ¿qué tendría que hacer? En principio, definir, a ver, vamos a llamarle punto rojo, y va a tomar una imagen Y, ¿sí? Acá vamos a tener que definir, donde escribí estos 3 puntos, vamos a tener que definir nuestra función, ¿sí? Bien, sabíamos, no sé si recuerdan, que hay una función que agrega una imagen sobre otra, ¿sí? Que se llama placeImage. Siempre cuando no sepan cómo se escribe una función o los argumentos de una función, pueden ir a la ayuda y por supuesto ahí la búsqueda quizás les resulte ardua al principio, pero después ya se van a ir acostumbrando y ahí pueden encontrar todo sobre las funciones ya definidas en Racket, ¿sí? Lo que va a ir acá, digamos, es, por un lado, la imagen, la posición en X, la posición en Y y la otra imagen. ¿Está bien? Es decir, poneme esta imagen sobre esta otra en la posición X e Y que yo te indico, ¿sí? Todo esto que escribí no sirve, ¿está bien? Tengo que poner yo acá 4 valores, ¿sí? Y eso es importante en general, respetar, por supuesto, el tipo de una función. En este caso, esta función toma 4 cosas y devuelve otra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos poner? Bueno, queremos poner este círculo de diámetro 3. Entonces vamos a poner, podemos poner así. Podríamos haber definido círculo como un círculo de diámetro 3 y ya usar directamente esto, ¿sí? Es lo mismo, ¿está bien? Pero cuando me refería a que las funciones las podíamos componer, me refería a esto. Yo definí acá mi función círculo y voy a definir otra que se llama punto rojo, que usa a la función previamente definida, ¿sí? En cierta forma las estoy componiendo, estoy utilizando las dos. Entonces, la pregunta es ¿a dónde? Y la pregunta también es ¿sobre qué? Bueno, ¿sobre qué? Sobre la imagen que me dieron. Y en el centro, bueno, el centro de la imagen va a depender de esta imagen. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para saber, digamos, en este caso el círculo tiene un cierto diámetro, este otro círculo tiene cierto diámetro? Vimos hacer un ratitito cómo hacer para calcular el ancho de una imagen. También hay funciones para calcular el alto. Entonces, esa función se llama ImageWidth, tomo una imagen, entonces yo con esto lo que hice acá es saber cuál es el ancho de esta función. Yo quiero ponerlo en el centro, así que lo que voy a hacer es dividir esto por 2, ¿sí? Y lo mismo con la altura. Creo que se llama así. Bien, vamos a ver si funciona. Voy a interpretar. Bien, fíjense que ahora como cambié esto, lo que me dibujó fue 2 veces el mismo círculo, ¿sí? Obviamente de nuevo me dice que no utilizó esto. Vamos a tratar de agregar un punto rojo, perdón, sobre, bueno, otro círculo. Vamos a hacerlo de diámetro 30, también sólido, pero otro color. ¿Sí?